Egunon Guztioi. Lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos vuestra presencia aquí en este, no sé si llamarle acto, en este momento de trabajo que nos sirve para poner en marcha una de las medidas, concretamente la medida 14 de formación profesional. Un plan vasco que, como sabéis, para nosotros es muy importante porque con él pretendemos poner a nuestra formación profesional en línea con las necesidades del futuro y sobre todo con las necesidades que va a tener Euskadi planteadas en ese futuro. Unas necesidades, unos retos que tienen que ver con la competitividad de nuestra economía, con la productividad de nuestro sistema productivo, perdonar la redundancia, en definitiva con que seamos capaces de mantenernos en este mundo pues cada vez más complejo, cada vez más globalizado. Sabéis que desde el ámbito de la formación profesional, desde la Viceconsejería de Formación Profesional, estamos haciendo un esfuerzo muy importante precisamente por estar a la altura de estos retos. Y sabéis que ese esfuerzo que estamos haciendo se basa fundamentalmente en dos pilares. Por un lado, la Ley de Aprendizaje a lo largo de la vida y por otro lado, el tercer Plan Vasco de Formación Profesional. Dos pilares que, como la mayoría conocéis también, están profundamente interrelacionados. Quiero aprovechar la ocasión, ya sé que algunos estuvisteis en el Congreso de Aprendizaje a lo largo de la vida, para comentaros que la ley, ese gran proyecto nuestro, está prácticamente a punto de entrar en el Parlamento. Nosotros esperamos que salga de la última instancia, que es la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, antes de finalizar este mes, que sea aprobada por el Consejo de Gobierno también antes de finalizar este mes, y que por lo tanto pueda entrar en el Parlamento a principios de enero, por lo tanto con la inauguración del nuevo periodo de sesiones. La ley, como sabéis, es un esfuerzo importante, significa la transposición de lo que fue la Ley 5/2002 de las cualificaciones al ámbito de la formación profesional y de la formación profesional de Euskadi y por lo tanto la oportunidad, y desde ese punto de vista volver a ser pioneros en el Estado, de construir un auténtico sistema integral e integrado de formación profesional. Sin desde luego superar la división entre los famosos subsistemas, la academia ocupacional, y entender que hay una formación profesional que abarca al conjunto de la población entre los 16 y los 65 años o la edad del retiro, y que ese es el público al que tenemos que atender y al que tenemos que dar una buena formación inicial y al que tenemos que ser capaces de tener permanentemente adaptado a las necesidades del. Y eso es lo que estamos intentando pues, con encuentros como este, buscar ver por dónde van las tendencias del sistema productivo, buscar analizar qué necesidades, qué es lo que está demandando a los sistemas de formación el propio sistema de productivo y desde luego estrechar, si más aún si cabe, porque sabemos que esa es una característica de nuestro sistema de formación profesional que nos ha definido siempre y en la que queremos insistir, estrechar si más si cabe, como digo, los vínculos, las conexiones entre el mundo productivo y el mundo de la formación. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarme, gracias a Asun, y además cumplo mi promesa de venir a visitar el centro. Buen trabajo y buena jornada. Gracias.